Martes a las 20 horas, el presidente Tabaré Vázquez dará un mensaje en cadena de radio y televisión para rendir cuentas sobre lo actuado en el primer año de gestión. El semanario Búsqueda informó que el primer mandatario reconocerá que lo hecho tanto en educación como en seguridad es insuficiente, pero también destacará aspectos positivos del primer año. El gobierno cierra su primer año con la popularidad en caída y tensiones en varios frentes. Un sondeo de alcance nacional, efectuado por la empresa Equipos entre el 1 y el 11 de febrero, captó una aprobación del 30% y el 42% de desaprobación. El 28% de las opiniones fue neutra. En la anterior encuesta, realizada en diciembre, el 35% aprobaba y el 36% desaprobaba la actuación del gobierno. Según la empresa Opción Consultores, 34% de los uruguayos expresa insatisfacción con la gestión por factores como la situación económica, el aumento de las tarifas, la mala administración en general y los muchos errores que se cometen, mientras que el 28% dijo que está conforme. Bueno, le damos la bienvenida ahora a Gerardo Caetano para analizar este primer año de gobierno. Empezamos por un balance general. Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo dijo el propio Tabaré Vázquez, cuando a finales del año pasado dijo: estos 9 meses transcurridos han sido los más difíciles desde mi condición de gobernante. Yo creo que se preveía un año difícil, pero las previsiones de alguna manera se han profundizado. Los propios actores de gobierno, digamos, confluyen en un balance más bien crítico, en un balance respecto a que la contracción económica fue mayor a lo esperado y que eso de alguna manera bloqueó muchos planes de transformación que el gobierno tenía. Dentro de esa perspectiva de un balance más bien magro, de un balance que no genera entusiasmo, lo vemos en los números de las encuestadoras, ¿verdad? De las encuestadoras, todas son convergentes en un descenso muy pronunciado, no tanto de la popularidad, aunque también ha bajado, sino de la aprobación de la gestión de gobierno. Sí, yo veía al politólogo Ignacio Sosnávar señalar que una cosa es la visión que la gente tiene de la persona de Tabaré Vázquez y otra cosa es del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez, ¿no? Ahí hay una diferencia importante. Y durante su primer mandato, Tabaré Vázquez siempre mantuvo un nivel de aprobación muy alto. Incluso, a diferencia de Mujica, muchas veces tenía más aprobación como gobernante que popularidad. Mientras que Mujica generalmente invertía, tenía más popularidad que aprobación como gobernante. Hemos visto en este primer año, con números distintos de las encuestadoras, pero una baja muy pronunciada, muy pronunciada. Todo presidente, cuando asume el mandato, tiene como una suerte de luna de miel. En realidad, este año ha sido un año muy difícil para el gobierno y uno podría decir, bueno, ubiquémoslo a la gestión de gobierno en un contexto. Claro, la contracción económica y cómo esta está golpeando a la región es fortísima. Incluso los números que puede exhibir Uruguay dentro de la región no son malos. Ya muchos quisieran tener los números de Uruguay. Uruguay no está en recesión severa como está Brasil. Uruguay no tiene la incertidumbre muy grande que todavía tiene la Argentina. Hay muy pocos países en América Latina que han crecido en el 2015. Todavía no tenemos los números oficiales sobre cuánto creció el producto, pero se habla de un entorno de 1,5, 2%. Bueno, muy pocos países en América Latina tienen ese guarismo. Sin embargo, el retorno de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República había generado una serie de expectativas. Incluso, bueno, hoy hace un año, su discurso televisivo en la noche del 1 de marzo del 2015 había abierto una serie de ejes de transformación que en este primer año no se han visto. El gobierno quedó muy atrapado por la discusión presupuestal. Pareció no haber previsto una sociedad distinta, una sociedad mucho más demandante que la sociedad que tenía hace 10 años el propio Tabaré Vázquez cuando iniciaba su primer mandato. Y es una sociedad que lógicamente, porque ha mejorado, demanda más, ¿no? Demanda más. En ese sentido, bueno, ha habido un cierto desfasaje
Y también el gobierno no ha demostrado, por lo menos hasta hoy, una capacidad para asumir la iniciativa política. Tú piensas incluso hasta qué punto esta falta de iniciativa política del gobierno ha generado que en muchas áreas, bueno, hayan detonado las diferencias del Frente Amplio. Estamos hablando del tema de la política exterior, el retiro de las negociaciones del TISA. Estamos hablando del rol de las empresas públicas, que ha sido un tema crucial, particularmente por los resultados muy impactantes de la comisión investigadora de ANCAP. Estamos hablando también de otros temas que se han venido postergando. Uno de los buques insignia de este gobierno era el Plan Nacional de Cuidados. Bueno, los recursos presupuestales no fueron los esperados y este plan, que es un plan crucial en el sentido que marca una inflexión en las políticas sociales, es un plan que ha venido retrasando su puesta en aplicación. Es decir, es un gobierno que se encuentra con un clima de contracción económica, de desaceleración. Es un gobierno que parece tener dificultades para incorporar un libreto proactivo en un contexto tan difícil como este. Todavía no hay situaciones alarmantes. Si lo ubicamos en la región, repito, Uruguay sigue manteniendo, digamos, números, tendencias, registros que son favorables, pero no parece confirmarse eso que en la campaña se decía, el Uruguay no se detiene. Bueno, el gobierno frente amplista tiene que demostrar que puede gobernar en contextos contractivos en el plano económico. Desde el punto de vista político, la relación entre el gobierno y la fuerza política y la relación interna de la fuerza política que ha demostrado a lo largo de todo este año que es bastante conflictiva, ¿no? Lo que pasa es que Tabaré Vázquez llegaba a un país y a un Frente Amplio muy distintos a los que había dejado 5 años atrás. Es un país muy distinto, es un país mejor, ha crecido, ha bajado la pobreza, se ha multiplicado el producto, es un país que puede mostrar una serie de indicadores muy favorables, pero eso mismo, y lo estamos viendo en otras sociedades latinoamericanas, genera una sociedad más demandante. Pero al mismo tiempo el Frente Amplio es otro. Tabaré Vázquez durante su primer mandato era un líder que podía encolumnar al Frente Amplio y a su bancada parlamentaria a través de un rumbo, aún en la discrepancia. Era alguien que había incorporado en su gabinete, bueno, a las cabezas de lista de los distintos sectores del Frente Amplio. Tenía el debate del Frente Amplio adentro del gabinete. Bueno, esto no ocurre hoy. Primero, hoy nadie puede encolumnar al Frente Amplio en una dirección, tampoco el presidente Vázquez. Pero por otra parte, Vázquez ha establecido un diseño de gobierno en donde bueno, hay menos presencia de la fuerza política dentro del gobierno. Y eso hace muchas veces que haya poca sintonía entre la fuerza política y el gobierno. El episodio de ANCAP y la situación esta última política que se generó con Raúl Sendic y bueno, ayer se conocía la declaración del Frente Amplio que va a recibir a Raúl Sendic, que si bien le da un apoyo explícito a la institucionalidad del vicepresidente de la República, no le dio un apoyo explícito a Raúl Sendic, algo que era lo que planteaba su propia lista, la lista 711, que está esperando recibirlo, que está esperando la documentación que él señaló que iba a presentar de Cuba respecto a la licenciatura en genética humana. Bueno, todo ese capítulo generó una situación política inesperada también para el Frente Amplio y para el propio gobierno. A ver, es una situación muy complicada, porque por un lado, la comisión investigadora de ANCAP confirmó lo que se sabía, pero le agregó evidencias respecto, bueno, a por lo menos problemas de gestión muy severos, muy severos. Esto ha sido un golpe muy duro. La población, la sociedad, los frenteamplistas están muy enojados con la situación de ANCAP. Esto golpea toda una visión desarrollista respecto al rol de las empresas públicas
Pero cuando esto estaba instalado arriba de la mesa, viene este episodio, que no es un episodio menor, del supuesto título de Raúl Sendic. Raúl Sendic ha tenido una vida muy complicada, muy difícil, pero él le debe una explicación a la sociedad uruguaya en su conjunto y a los frenteamplistas en particular, a los que lo votaron. Sus explicaciones hasta ahora han sido realmente muy poco precisas, para decirlo menos, y esto golpea muy fuertemente no solo su futuro político, golpea muy fuertemente la credibilidad del gobierno, la credibilidad del Frente Amplio. Hay un tema de sintonía. Los gobernantes y los dirigentes políticos tienen que estar cerca de lo que piensa la población en general, pero también de lo que piensan los votantes, el electorado. El electorado frenteamplista, y esto está más allá de los sectores, está muy enojado con lo que pasó en ANCAP y realmente está perplejo con la situación del título o del supuesto título de Raúl Sendic. ¿Por qué? Porque se necesita ser titulado, ser licenciado para gobernar. No, ese no es el tema. Incluso más de un dirigente ha querido desviar el asunto. El tema es la credibilidad, el tema es la verdad. Y por supuesto de que, como lo han dicho incluso sectores de la oposición, no hay ninguna posibilidad que este episodio, por la vía jurídica, genere el juicio político. Es un tema de otra índole, es un tema ético, es un tema moral. Y allí realmente el vicepresidente de la República deberá ser muy claro y muy preciso, repito, frente a la sociedad en su conjunto y frente al electorado frenteamplista en particular. Hasta ahora no lo ha sido. Y esto es un factor más que se agrega a un cierto clima de descontento, a un cierto clima de desencanto, a un cierto clima de distanciamiento del electorado frenteamplista y de mucha gente que no es frenteamplista pero que votó al Frente Amplio respecto al gobierno y respecto al Frente Amplio. El presidente de la República va a hablar hoy a las 20 horas por cadena de radio y televisión. Se espera, obviamente, que haga un balance. Dentro de ese balance seguramente va a estar la situación económica del país, va a estar los temas de educación, van a estar los temas de seguridad. Hay que ver cómo es el abordaje que hace el presidente de la República. Distintos analistas decían, el presidente va a reconocer que lo que se ha hecho hasta ahora en educación y en seguridad es insuficiente, pero también va a hablar de logros como podría ser la instalación efectivamente del Sistema Nacional de Cuidados. Así que hoy vamos a ver qué es lo que dice Tabaré Vázquez. Lo que pasa es que hoy el presidente tiene un examen complicado, porque efectivamente él sabe que el balance de este primer año es un balance complicado, es un balance que no es favorable, tampoco es un balance crítico, pero entonces tiene que contextualizar, tiene que hablar, digamos, de los elementos que han rodeado este primer año muy difícil del gobierno, pero también tiene que dar cuenta de un conjunto de frentes de transformación que había anunciado y que no se han podido desplegar. Sobre todo, ¿por qué tiene que hacer esa administración razonable de un equilibrio? Bueno, porque la gente espera mucho más de un Frente Amplio que en la campaña prometió y mucho. Y espera mucho más de este gobierno, entre otras cosas porque es el gobierno en donde Tabaré Vázquez retorna como presidente, un hombre que, recordemos, se fue de la presidencia hace 6 años con un 80% de popularidad, de aprobación de su gestión, y en un primer mandato frenteamplista, en donde efectivamente hubo mejoras y hubo reformas, había un libreto. ¿Cuál es el libreto del gobierno en esta situación actual? ¿Mantener lo logrado? Bueno, la sociedad y particularmente el electorado frenteamplista espera más. Espera bastante más que administrar una situación difícil sin retroceder. Espera, de una fuerza transformadora, nuevos frentes de avance y que esto, de alguna manera, consolide, repito, el primer examen que tiene el gobierno del Frente Amplio. Probar que no solo tiene programa para épocas de abundancia,
probar que puede gobernar bien al país, pero puede gobernar bien en medio del impulso de transformaciones. Este año puede llegar a ser un año no tan conflictivo en la medida que el presupuesto se vuelve a abrir en el 2017. Y cuando digo esto, estoy pensando en la educación, donde, bueno, yo entrevisté aquí a las autoridades de secundaria y de primaria, donde tienen la expectativa de acumular 190 días de clase, donde las clases comenzaron con bastante tranquilidad, se podría decir, con bastante normalidad este comienzo de clases, ya sea desde el punto de vista de la infraestructura, aunque seguramente el gobierno y la situación de todos los liceos o de todas las escuelas no sea igual y pueda haber situaciones todavía sin resolver, se podría decir que fue un buen comienzo de las clases en secundaria y en primaria. Yo conversaba con Celsa Puente, directora general de secundaria, y ella decía que este año van a trabajar en una reformulación programática para ir modificando los contenidos. Exactamente. Yo creo que una visión catastrofista, como algunos voceros de la oposición tienen respecto a la educación, no solamente no es conducente, sino que carece de fundamentos reales. Ahora, una visión autocomplaciente tiene menos fundamentos. ¿Por qué? Porque la educación es un área donde las transformaciones no son en el corto plazo, son en el mediano y largo plazo. Por supuesto de que ha habido logros, educación inicial, expansión del tiempo educativo, inversión en infraestructura. Todo esto se traduce, por ejemplo, en un comienzo de clase muy normal, después de un año muy conflictivo. Claro. Pero hay algunos retrasos que son alarmantes y que sobre todo son alarmantes porque golpean las grandes transformaciones que la educación tiene. Hay un retraso curricular a esta altura indesmentible. La profesión docente no está jerarquizada, no solamente por temas salariales, por temas de condiciones de trabajo. Hay todo el tema de la descentralización, del fortalecimiento de la política de los centros, que en el periodo anterior tuvo un impulso, bueno, ha quedado muy desafiado. Es decir, hay un conjunto de factores que son estructurales en términos de, bueno, que la ampliación de la cobertura se cohesione con un incremento en los desempeños de calidad, que están marcando, bueno, una situación realmente alarmante. Entonces, no hay que ser hipercrítico y mirar solamente lo que está mal, pero tampoco hay que tener un discurso autocomplaciente en un área que es el área decisiva y en donde el país viene fracasando, no de hace 10 años, desde hace 50 años. Hay una inversión social muy grande y los resultados no son los esperados. Esto además se agrava cuando el año pasado tuvimos una señal muy adversa, que eran los dos referentes en materia de política educativa, que fueron los referentes de la propuesta de transformación educativa que el Frente Amplio dio en la campaña, bueno, renunciaron. Y renunciaron precisamente por sus dudas, más bien por sus certidumbres, que el rumbo no era el adecuado. Entonces, ¿cómo hacer el balance? Las clases empezaron bien, pero las transformaciones que la educación necesita son tan grandes que tendríamos que tener un sentido de urgencia. Sobre todo, tú lo decías bien, este es un año de inflexión. El gobierno tiene que abrir este año los grandes frentes de transformación del mandato. ¿Por qué? Porque el año que viene se reabre el presupuesto. Pensemos lo que fue el presupuesto en el 2015. Bueno, vamos a tener un año conflictivo. Entonces, este año es el punto de inflexión del mandato, porque luego del 2017, ya en el 2018, vamos a tener la campaña electoral determinada. Y aquí yo creo que el Frente Amplio muchas veces se equivoca. El Frente Amplio tendrá chances en el 2019 sobre la base de una gestión de gobierno exitosa. Si no hay una gestión de gobierno exitosa, no habrá renovación del elenco y seguramente la ciudadanía no le va a dar la confianza de un cuarto mandato. En materia de política internacional, bueno, tú decías recién, ¿no?, la situación de Brasil, que es sumamente complicada, con recesión económica, con debilidad política de la presidenta Dilma Rousseff. El presidente Macri, quizás para sorpresa para muchos, pero que ha tenido una buena relación
en este inicio con el gobierno del Frente Amplio, pero que tiene una situación económica argentina muy complicada, ¿no? Bueno, el Frente de la Política Internacional es un vector que cruza todas las políticas. Y aquí, cuando uno discute política exterior, inserción internacional, en realidad lo que está discutiendo es proyecto de desarrollo. Nosotros teníamos un diferendo muy grave con la Argentina que ha mejorado, pero seguimos teniendo un contexto regional y un contexto global muy difícil. Allí el gobierno ha dado señales claras de que busca ampliar mercados. Y yo creo que aquí no puede haber discusión. Un país pequeño como Uruguay es un país que tiene que ampliar mercados. Es un país que no tiene estrategia de mercado internista. El tema es cómo ampliar mercados. Y allí, efectivamente, parece haber una disonancia importante entre la Cancillería y la fuerza política. Porque se está hablando de, bueno, incorporación a la Alianza del Pacífico. Sobre esto hay diferencias. Se está hablando de la negociación Mercosur-Unión Europea. Aquí no hay tantas diferencias. Y tal vez podría ser el desbloqueo, porque digámoslo con firmeza, el Mercosur, como estaba, no tiene futuro, salvo un futuro lánguido. Entonces, aquí hay un área que es decisiva para todas las políticas del gobierno, en donde el gobierno además tiene un frente amplio que tiene posiciones diferentes. Lo importante es defender una política exterior que amplíe mercados, pero que también sea el sustento de un modelo de desarrollo que efectivamente sea transformador. Gerardo, la seguimos. Gracias por haber venido esta mañana. Nosotros continuamos con Álvaro y Gonzalo.